Muy buenas noches, mi nombre es Susana Rebeca Martínez García, con matrícula BNL 084551 y a continuación realizaré la presentación de mi proyecto modular de la materia Administración de Recursos Humanos. Para cubrir un puesto de trabajo, se siguen una serie de pasos para seleccionar al candidato idóneo. La selección la realiza el Departamento de Recursos Humanos de la empresa basándose en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal. Empecemos con las fases. La primera fase es la preselección. Se realiza antes de comenzar la selección definitiva. En esta fase contamos con 3 pasos que son análisis y descripción del puesto. En esta etapa revisaremos el puesto, las características y las funciones que realizará dentro de la empresa. El profesiograma, aquí se resumen las aptitudes y capacidades de un puesto de trabajo para después compararlo con las características del interesado. Por último, el reclutamiento, es donde se publica la vacante y se empieza a atraer a la gente hacia la empresa. Puede ser por medios electrónicos, periódicos o en bolsas de trabajo. Se reciben los currículums y se empieza a programar las pruebas que se realizarán a los interesados. La segunda fase es las técnicas de evaluación. Se realizan los exámenes psicométricos de personalidad, de habilidades y exámenes de conocimiento, de donde se seleccionan las personas con las mejores puntuaciones para el puesto. Posterior a esto, se realizan las entrevistas a los preseleccionados, donde se desea conocer más acerca de la persona, su calidad, actitud y experiencia en el área que está solicitando el empleo. Daré lectura de las preguntas de una entrevista de trabajo realizadas por un reclutador de personal y las respuestas por parte del candidato interesado. La primera pregunta que se le hizo es: háblame de ti. Y su respuesta es: me identifico como una persona que le gusta estar activa laboralmente, disfruto trabajar en el área de diseño porque me gusta compartir todo lo que está en mi imaginación, me gusta tener trato con la gente y el trabajo en equipo. La segunda pregunta fue: ¿cuál es tu meta en la vida? Siempre estar aprendiendo, considero que uno nunca termina de aprender. La pregunta número 3 dice: ¿qué es lo que conoces de nuestra empresa? Su empresa es una de las más importantes en el ramo del diseño y siempre están en constante evolución. Además que cuentan con programas sociales en los que me gustaría participar. La pregunta número 4 dice: ¿por qué te gustaría laborar en la empresa? La respuesta fue: como lo comentaba, son importantes en su ramo y me siento capacitada para formar parte de ustedes con mis habilidades. La siguiente pregunta dice: ¿por qué dejaste tu empleo anterior o por qué quieres cambiar de empleo? Y su respuesta fue: porque quiero seguir en la mejora constante y el puesto el que estoy solicitando me va a permitir dar un extra a lo que hasta ahora realizo. La siguiente pregunta dice: ¿qué me puedes decir de tu jefe anterior? Es una persona que tiene mucho conocimiento en el área y realizamos un buen equipo. Tiene un gusto por compartir sus conocimientos. La siguiente pregunta dice: háblanos de un error que hayas cometido y qué aprendiste de él. Y su respuesta fue: en el área donde presté mis servicios cometí el error de confiar un trabajo que era importante a cargo de una persona que se encontraba realizando apenas sus prácticas y aún no se encontraba familiarizada con el sistema totalmente. Se modificó el archivo eliminando datos que eran importantes y se solucionó laborando casi una semana para recuperarlos. Aprendí de esto que debo ser cuidadoso con los documentos importantes y no dejarlo al manejo de personas que no están capacitadas. La siguiente pregunta dice: ¿cómo manejas la presión? Suelo tomarme unos minutos para que mi mente se relaje y pensar tranquilamente en las soluciones que se me solicitan. También pido ayuda cuando siento que las actividades me sobrepasan. La siguiente pregunta dice: ¿cómo manejas las críticas? Tomo las críticas como constructivas y me hago una introspección en cómo adaptarlas. No me tomo personal las situaciones porque las críticas son para crecer. La siguiente pregunta que se le realizó es: ¿cuál es tu mayor debilidad o defecto? Y contesta: soy una persona desesperada en el aspecto de realizar el trabajo de inmediato que se me pide. Suelo pensar en todos los escenarios y a veces mi mente no descansa.
La siguiente pregunta que se le realizó: ¿cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Coincide el puesto con tus expectativas a futuro? Claro, contesta, desarrollarme y siempre estar a la vanguardia en el diseño porque es lo que me gusta realizar, adaptándome siempre a las nuevas tecnologías y tal vez escalando puestos dentro de la empresa y hasta ocupar una gerencia. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son tus pretensiones salariales? Mi salario es entre 26 a 30 mil pesos mensuales. La pregunta siguiente dice: ¿por qué debemos contratarte? Y contesta: porque me gustaría compartir mis conocimientos, sé que serían de agrado para la empresa, estoy capacitado para realizar las actividades que se me encomiendan, tengo facilidad para adaptarme a la empresa y me identifico con sus valores. Por último, se le cuestionó si tenía alguna pregunta y su respuesta fue: me gustaría saber cuántas personas laboran en el departamento y cuál es el plan de carrera para el puesto. Para esto se le pidió al jefe del departamento que se acercara para hablar sobre el plan de carrera y que le contara un poquito más de su departamento. Estas fueron las preguntas para la entrevista del trabajo para una vacante de diseño gráfico en una empresa. Una vez realizadas las entrevistas, se elegirá a la persona con el mejor desempeño a lo largo de las etapas. Y por último, se realiza la contratación. Esta es la última fase en el proceso. Una vez firmado el contrato, donde se realizan las especificaciones, se detalla, por ejemplo, las funciones del cargo, cuánto y cuándo se le va a pagar, qué días tiene de descanso y las prestaciones que se le brindará. Se considera de importancia buscar la adaptación del nuevo empleado realizando, por ejemplo, una presentación con los demás colaboradores del área e informando las actividades que se realizarán. Aquí concluye la entrevista de trabajo y mi proyecto modular. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.